nos acompañen, bienvenidos, bienvenidas a esto que es Objetivo Ciudadano. Yo soy Cecilia Salamanca. De esta forma comenzamos con la información de este martes 7 de abril. A Irán le quedan 3 horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elimine a ese país. Esto ante la firme amenaza que lanzó tras la negativa del régimen iraní de reabrir el estrecho de Hormuz. El ultimátum ha sido aplazado al menos en 3 ocasiones por el republicano, pero el último es el que se mantiene vigente. Vence este martes a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos. La cuenta regresiva ya inició. Esta mañana Trump elevó la presión contra Irán. En redes sociales sentenció a un país con más de 90 millones de habitantes. Lo que sí es que advirtió que esta noche morirá toda una civilización. Dijo que aunque no es algo que él desea que ocurra, lo más probable es que suceda. Resaltó que el nuevo régimen iraní es más inteligente y menos radicalizado, por lo que algo revolucionariamente maravilloso podría ocurrir, pero habría que esperar a la noche para poder descubrirlo. Finalmente reiteró que llegarán a su fin 47 años de extorsión, corrupción y muerte. Si Irán no reabre el estrecho de Hormuz, el presidente Trump advirtió que Estados Unidos destruirá puentes y centrales eléctricas, asegurando que volverían a la edad de piedra. Atacar este tipo de infraestructuras está prohibido por el derecho internacional, por lo que de hacerlo se podría constituir un crimen de guerra. Pero las consecuencias de su destrucción serían catastróficas para la población. La falta de electricidad colapsaría servicios esenciales como hospitales, incluso plantas de bombeo de agua potable. Además, se quedaría sin acceso a telecomunicaciones o sistemas de calefacción o refrigeración. Aquí las palabras del vicepresidente de Estados Unidos. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely. That's not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism. So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. ¿Pero la amenaza es real? ¿Estados Unidos tiene la capacidad militar para acabar con Irán? El vicepresidente J.D. Vance ha señalado anteriormente que su país tiene herramientas que hasta ahora no ha usado, pero podría hacerlo si los iraníes no cambian su comportamiento. Eso sí, negó que se evalúe la posibilidad de utilizar armas nucleares. Lo cierto es que Estados Unidos posee un arsenal militar capaz de hacer mucho daño en Irán. Cuenta con armamento convencional de alta precisión como misiles Tomahawk y aviones de combate F-18 y F-35, utilizados ya en la Operación Furia Épica junto a Israel para atacar infraestructura estratégica. También cuenta con misiles de crucero furtivos de largo alcance, diseñados para penetrar defensas aéreas sofisticadas y atacar objetivos estratégicos. Incluso tiene en su poder el portaaviones más grande y poderoso del mundo, que es el USS Gerald R. Ford. Este supera en tecnología y dimensiones a sus predecesores, ya que mide 337 metros de largo, puede albergar más de 75 aeronaves y 4.500 efectivos. En Israel, el canal 13 encendió la alerta. Durante su noticiero colocó lo que tenemos por acá. Sí, en la pantalla gigante un reloj digital con una cuenta regresiva completamente en vivo que está marcando las horas y los minutos que faltan para que venza el plazo impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al régimen de Irán. La advertencia es contundente. Si no se reabre el estrecho de Hormuz, amenazó con desatar una destrucción total en ese país. Mientras tanto, el ejército israelí desató una ola de bombardeos a infraestructura estratégica en Irán, como puentes y ferrocarriles. La tensión simbra a Irán. Sin embargo, el presidente de ese país aseguró que está dispuesto a morir por su nación. Indicó que más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito para combatir y sacrificar sus vidas de ser necesario para defender su tierra. Pero también hay rumores de una supuesta fractura en el régimen iraní. Según un informe de Iran International, el presidente acusó a altos mandos de la Guardia Revolucionaria de llevar al país hacia una catástrofe monumental.
los responsables de sabotear activamente las oportunidades de un alto al fuego con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En las últimas horas ha sorprendido el llamado que Irán hizo a los jóvenes para formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas, esas mismas que el presidente Trump amenaza con destruir. Dijo que esta campaña es símbolo de resistencia frente al enemigo y que ya se han sumado desde estudiantes hasta activistas y deportistas. La ciudad de Mashhad, la segunda más grande de Irán, tomó sus precauciones ante las amenazas de Estados Unidos y anunció la suspensión de todos los servicios ferroviarios lo antes posible, esto por los ataques que, se mencionan. Por su parte, fuerzas militares iraníes aseguraron que se lanzó una fuerte ofensiva contra un complejo petroquímico de empresas estadounidenses en Arabia Saudita. En medio de la tensión que se vive en Medio Oriente, hay reacción desde el Vaticano. El Papa León XIV calificó como verdaderamente inaceptable la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir toda la civilización iraní si el régimen no cumple el ultimátum para reabrir el estrecho de Hormuz. El pontífice señaló que este tipo de declaraciones tienen una profunda dimensión moral, especialmente por el riesgo para millones de civiles inocentes. Vamos a escuchar. Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata anche questa minaccia contro tutto il popolo di Iran. E questo veramente non è accettabile. Qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale, ma molto di più una questione morale per il bene del popolo completo, intero. E vorrei invitare tutti a pensare nel cuore veramente di tanti inocenti, tanti bambini, tanti anziani. Sorpresa y la asesinaron. Leila tenía 15 años cuando dos jovencitas que decían ser sus amigas le quitaron la vida en el estado de Sonora. El castigo que recibieron ha generado una enorme discusión. Aquí le contamos la historia. Esta sorpresa que nadie te ha dado, güey, no se te va a olvidar jamás. Eso fue lo que Brittany y Brianna le dijeron a Leila Montserrat antes de arrebatarle la vida. Leila Montserrat salió de su casa el 25 de septiembre de 2025. La joven de 15 años fue engañada por dos de sus amigas quienes la citaron bajo el pretexto de que le darían una sorpresa. Al llegar a una casa, la amarraron, le cubrieron los ojos, la insultaron, la asfixiaron y le quitaron la vida. El acto fue grabado y posteriormente lo enviaron de manera anónima a la familia de la víctima. Esto ayudó a que las autoridades iniciaran una investigación inmediata. Al cuestionar a las responsables sobre sus actos, estas señalaron que todo fue por envidia. Tras asesinarla, Brianna y Brittany enterraron el cuerpo en el patio de una casa y tras días de búsqueda, el 1 de octubre de 2025, Leila Montserrat fue localizada sin vida. A 6 meses del crimen, las culpables, 2 menores de edad, fueron imputadas por un juez por el crimen de feminicidio. Sin embargo, las sentencias generaron debate e indignación en una parte de la sociedad, pues Brittany Sánchez, de 15 años, fue condenada a 2 años con 10 meses de prisión, y Brianna Montserrat, de 13 años, quedó con libertad asistida pagando una fianza de 5,657 pesos. El caso se volvió viral en las redes sociales y reabrió el debate sobre si los menores que cometen delitos graves deberían tener penas más largas y deberían ser juzgados como adultos, ya que para este suceso solo se emitieron medidas socioeducativas, no penas en la magnitud de los daños. En este tema, Estados Unidos es un ejemplo de que los actos se deben pagar en su proporción, pues allá, miles de menores son juzgados anualmente como adultos por delitos graves como asesinato, violación o robo a mano armada, enfrentando penas severas como la cadena perpetua. Recordemos el caso de Jeremiah Hill, de 13 años, quien fue condenado a 40 años de prisión por el delito de asesinato. O Cristian Fernández, quien a los 12 años fue procesado como adulto por el delito de homicidio en 2012. En ciertas circunstancias, la juventud no debería ser licencia para matar. Más bien, el sistema debería cuestionarse si el ser compasivo con el infractor no es cruel con la víctima y sus familiares.
Del cuadrilátero a los separos, el luchador Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón, fue detenido en San Luis Potosí porque habría violentado a su esposa. La mujer llamó al 911 para denunciar que fue agredida física y psicológicamente por su pareja. Elementos de la Guardia Civil se trasladaron al inmueble ubicado en el fraccionamiento Lomas del Tec, donde encontraron a la mujer con lesiones en varias partes del cuerpo y ahí mismo detuvieron al ex campeón de la WWE. Esta no es la primera vez que el luchador es detenido. En 2020 fue arrestado en San Antonio, Texas, luego de que su pareja lo denunció por secuestro agravado y agresión sexual. Sin embargo, pagó una fianza de $50,000 para recuperar su libertad. La violencia en Michoacán no se detiene. Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, fue localizado sin vida en el tramo carretero Rincón de Soto, esto en el municipio de Aporo. Hallazgo que sucede días después del secuestro del funcionario el pasado 1 de abril. La Fiscalía Estatal indicó que hay 3 personas detenidas por su presunta relación en el crimen. La última vez que se le vio, se dirigía rumbo a una fiesta, esto en el municipio de Marabatío. Según medios locales, el cuerpo del funcionario fue encontrado con huellas de tortura, una bolsa de plástico en la cabeza y heridas de arma de fuego. El Gabinete de Seguridad da golpe en Quintana Roo. Esto tras la captura de Remigio Valdés, alias Milo, supuesto coordinador operativo y financiero del grupo delictivo Mafia Cubanoamericana, quien por cierto cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada. Lo ubicaron en el fraccionamiento residencial Arbolada, esto en el municipio de Benito Juárez. El sujeto fue trasladado a la Ciudad de México por vía aérea para continuar con su proceso de extradición. Escándalo en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Una reclusa identificada como Isaura, acusada de robo, estuvo a punto de fugarse con apoyo de custodios y familiares, esto en pleno sábado de gloria. Los filtros de seguridad se debilitaron luego de que una comandante permitió a las internas celebrar en sus dormitorios. De manera paralela se realizaba una misa dentro del penal con una comitiva no contemplada en los registros de visitantes. Isaura recibió ropa en color rosa permitida a visitantes, así como un pase con ayuda de personal del penal y atravesó 3 filtros de control, pero el intento se frustró en la puerta de salida cuando una custodia la reconoció por sus tatuajes al mostrar su credencial, sin haber entregado antes una ficha correspondiente. Tras llamadas a familiares, la interna reunió 30,000 pesos para evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público. Familiares de internas han acusado prácticas de extorsión, como la entrega deliberada de pases para luego exigir dinero a cambio de no escalar estas acusaciones. No se quedó callado. El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, le respondió fuerte al gobierno de México. Esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó su informe sobre la crisis de personas desaparecidas en nuestro país. En un comunicado, refutó las declaraciones de la presidenta y puntualizó que el análisis no se limita a un periodo cerrado de tiempo, sino que considera la evolución del fenómeno desde el 2012 hasta la actualidad. Señaló que las diferencias jurídicas son comprensibles en el marco del diálogo internacional, que el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación al informe es cuestionable. Como si fuera nado sin cado, Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, también cuestionó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Lo hizo exactamente con los mismos argumentos que dio ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que el análisis fue elaborado por un grupo de expertos y no por la ONU, que se basa en datos del 2009 al 2017 y que no se consideraron las acciones que han implementado los gobiernos de la Cuarta Transformación para combatir el problema de las desapariciones. Escuchemos. Primero, que no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabaja para la ONU. Segundo, que el análisis que se hace se basa en datos de 2009 a 2017. Y tercero, que se considera únicamente los datos de 4 entidades federativas. Un informe que no distingue con precisión la responsabilidad estatal de otras formas de violencia, como desapariciones por crimen organizado o desapariciones que no tienen que ver con delitos, no solo debilita el instrumento
instrumento internacional, sino que dificulta que haya respuestas efectivas. Otra fosa clandestina en Jalisco de abuso por parte de elementos de la Guardia Nacional. Transportistas evidenciaron cómo estos uniformados se pasaron de la raya y golpearon a un conductor sin motivo aparente. Esto sobre la autopista que es Cuacnopalan, Oaxaca, dejando precisamente con heridas en la cabeza. Con los ciudadanos se exceden, pero finalmente frente a los verdaderos delincuentes la historia suele ser otra. Vamos a ver las imágenes. ¿Qué onda? No manches. ¡Ey, qué pedo! ¿Cómo me voy a parar en la puta curva? Me bajaron y me jalaron y a mi carnal le sacaron sangre. Súbanlo por él. Un operativo de rutina terminó en momentos de tensión cuando un motociclista tiró a un agente de tránsito. Esto sobre una de las vías más frecuentadas en Puebla y que conecta con la zona de Angelópolis. El elemento intentaba marcar el alto a los ocupantes de esta moto, quienes no solo ignoraron la indicación, sino que ejecutaron un movimiento brusco que terminó impactando al oficial y dejándolo tirado en el pavimento. Vea las imágenes. ¿Qué pedo? No mames. No mames, Pablo. ¿Qué pedo? Chale. Agricultores denunciaron represión durante el bloqueo en Nacamilpa, Tlaxcala. Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano reportaron la intervención violenta de autoridades policíacas, acusaron que fueron atacados con gas lacrimógeno y que varios de sus compañeros están desaparecidos. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Gobernación, transportistas y campesinos mantienen bloqueos en 5 carreteras. De los 11 que se registraron ayer, persisten en Baja California, en la carretera federal 2 de Mexicali-San Luis Río Colorado, en Guanajuato, en la carretera federal 110 Pénjamo-La Piedad, en Michoacán, en la autopista México-Guadalajara, en Tlaxcala, sobre la carretera federal 136 de la México-Veracruz y en Morelos, en la autopista Siglo XXI. Y de eso no nos cabe duda. ¿Qué opina la gente de este permiso que la Corte le dio a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas bancarias ante alguna sospecha de actos delictivos? Carlos Tejeda, nos tienes más información al respecto. Carlos, buenas tardes. Ceci, como siempre, un gusto saludarte. En efecto, se trata de la Ley de Instituciones de Crédito que señala en su artículo 116 bis 2 que basta con que la Unidad de Inteligencia Financiera tenga indicios de que se están llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, como por ejemplo el blanqueamiento de dinero y también financiamiento al terrorismo y otros delitos asociados a estos, para que te bloquee justamente las cuentas, dejando en indefensión a las personas. Aquí la presunción de inocencia pues pasa a un segundo plano. Por ello es que acudimos a la Vox Pop, como señala que no están de acuerdo con esta medida, y por supuesto nosotros seguiremos pendientes y sobre todo de tratar de documentar algunos casos en los que primero sancionan y después investigan. Por lo pronto, Ceci, la información que te tenemos. Gracias, Carlos. Estaremos muy atentos a esto. Buenas tardes. Buena tarde. Un voraz incendio consumió un depósito vehicular en Aguascalientes. El siniestro movilizó a elementos de protección civil y bomberos, quienes acudieron al lugar para contener el fuego y evitar su propagación a zonas cercanas. La densa columna de humo negro fue visible desde varios puntos de esa ciudad. Al menos 30 autos son los que fueron consumidos en la localidad de Norias del Paso Hondo. Autoridades ya están investigando para poder determinar las causas de este incidente. Indignación en Tlaxcala y dígame si no.
Un menor de edad fue colgado de una polea para representar a un ángel durante la procesión del Santo Entierro dentro de la representación de la Pasión de Cristo. Las imágenes han generado todo tipo de comentarios a través de las redes sociales. Mientras algunos lo defienden como una parte de tradición religiosa, hay otros que señalan que se puso en riesgo al pequeño e incluso piden la intervención del DIF. ¿Qué es lo que piensa usted? Vea las imágenes. Con gritos de desesperación, un niño de 5 años suplicó a su padre que no le abandonara, esto durante la noche, en calles de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Este hecho fue captado por las cámaras de videovigilancia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ubicó al conductor del auto color gris, quien refirió que solo estaba jugando con su hijo. ¿En verdad era solo un juego o estamos ante un caso de maltrato infantil? Usted es el que tiene la última palabra, vea las imágenes. Indignación. La perrita llamada Benny fue envenenada la madrugada del pasado viernes en medio de las celebraciones de plena Semana Santa. Esto sucede en Guajuapan de León, Oaxaca. Ayudaba a limpiar lechuguilla y a sacar lirios acuáticos de la presa de San Francisco Yosocuta y se convirtió en símbolo de la lucha ambiental en la región mixteca. Bueno, desarrolló dicha habilidad al ver a los vecinos realizar este trabajo comunitario precisamente a limpiar la presa. Su muerte lo que provoca es una ola de rabia e indignación en esta comunidad y entre los internautas también en las redes sociales, y es que sus dueños ya pusieron una denuncia ante las autoridades. Murió como héroe. Un hombre salvó a 4 niños en el mar de Caborca, Sonora, pero él lamentablemente no pudo sobrevivir. Gilberto Contreras, de 35 años, se dio cuenta de que varios niños eran arrastrados por el mar, esto en una lancha inflable. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó al agua para poder rescatarlos, pero el desgaste físico y las condiciones del mar lo afectaron gravemente. Tras poner a los pequeños a salvo, fue arrastrado por la corriente. Cuando algunas personas lo sacaron del agua, lamentablemente ya estaba inconsciente, fue llevado al hospital donde se confirmó su fallecimiento. Salió de México hacia Estados Unidos en busca de una mejor vida y regresó muerto. Sí, en San Juan Chamula, Chiapas, le dieron el último adiós a Roger Pérez, el joven que murió bajo custodia del ICE. Fue arrestado el 22 de enero cuando salía de su trabajo. Murió el 16 de marzo en un centro de detención de Florida. La familia recibió el cuerpo la semana pasada, pero denuncian que el cuerpo presentaba lesiones, por lo que la versión de que Roger se suicidó no los tiene convencidos. Escuchemos. Fue trasladado al centro de instalación de migración de los Estados Unidos, en donde fue procesado tristemente y fue acusado injustamente como un delincuente. El papá de Roger le pregunta a los agentes que por qué había fallecido. Sin embargo, le informan de que se había suicidado. Manejan como causa de muerte colgado. Y en otro documento, causa de muerte, manejan como suicidio. Sin embargo, eso no nos convence que haya sido efectivamente suicidio, porque no existe mayor explicación al respecto. México, al menos una persona murió y otras 4 resultaron heridas tras una explosión e incendio que destruyó 3 camiones cisterna cargados de combustible en el parque de tanques ubicado en la Boca Balboa, justo debajo del Puente de las Américas. Veamos.
presunta venganza personal, un estudiante de 17 años asesinó a su maestra de literatura, esto en una escuela en la ciudad de Perm, en Rusia. Según los testigos, la profesora de 55 años y el alumno mantenían una larga disputa. El menor de edad fue detenido y acusado de homicidio. La escuela anunció que las clases van a continuar en línea. Los expertos sobre Rusia llaman la atención en que los posibles focos de radicalización de este incidente son la guerra, el creciente discurso xenófobo en el país y también el aislamiento social de las generaciones jóvenes rusas. Tragedia en la India. Una abuelita murió atropellada por su nieto. El joven olvidó colocar el freno de mano a su camioneta y el carro retrocedió mientras la mujer cerraba la puerta trasera de su estacionamiento, provocando de esta manera un fatal desenlace. Vea las imágenes. ¿Usted qué recuerda más, los momentos positivos o los negativos? Porque de acuerdo a la neurociencia, los malos momentos solemos recordarlos hasta por décadas y los buenos momentos por muy poquito tiempo. Aquí les tenemos la explicación. ¿Sabías que el cerebro recuerda los insultos hasta por 20 años, pero olvida los elogios en apenas un mes? Así es. Científicamente está comprobado que los recuerdos dolorosos perduran más que los momentos de felicidad. No es un capricho de la mente, es sobrevivencia. El cerebro humano evolucionó para detectar más el peligro que el bienestar. La explicación es sencilla. Detectar una amenaza puede salvarte la vida. Por eso las experiencias negativas se quedan por más tiempo en la memoria. Las vivencias positivas también importan, pero necesitan más tiempo para registrarse. De acuerdo con estudios en psicología y neurociencia, a esta reacción se le conoce como sesgo de negatividad. Y es que los estímulos negativos activan respuestas neuronales y hormonales mucho más intensas. Por eso un insulto, una humillación o una frase hiriente puede quedarse marcada como cicatriz en la memoria. Lo perjudicial se registra con más facilidad en el hipocampo y la amígdala, y en muchos casos, un solo insulto o una traición puede perdurar incluso después de décadas. No significa que seas una persona negativa, es simplemente el cerebro haciendo lo que aprendió a hacer, protegerte. El investigador y neuropsicólogo Rick Hanson describe a la mente como un velcro para las experiencias negativas y un teflón para las positivas, y eso funciona como un sistema de autodefensa. Un claro ejemplo es cuando el exfutbolista Alberto García Aspe, en el partido México contra Bulgaria de octavos de final en el Mundial de Estados Unidos 1994, a pesar de que anotó el penal del empate 1-1 en tiempo reglamentario, lo que quedó marcado en la memoria colectiva es que falló el primer tiro en la tanda de penales que terminó eliminando a México. Y ese momento terminó pesando mucho más que su acierto previo, marcando profundamente su carrera. Obviamente, cuando perdemos en penales ante Bulgaria en el Mundial de 1994. ¿Y por qué? Bueno, primero porque creo que fuimos mejores durante los 90 minutos en los tiempos extras y no supimos definir. Y después llegaron los penales y teníamos muchísima confianza en todos los tiradores porque había muy buenos tiradores de penales y desgraciadamente nos equivocamos. Además obviamente había hecho el penal durante el partido, desgraciadamente en la tanda de penales fallé y eso me va a quedar marcado para siempre. Ante esa teoría, el especialista propone cambiar el cableado cerebral. ¿Pero cómo se hace esto? Sugiere identificar más las experiencias positivas diarias, además de saborear lo bueno que nos pasa para que de esa manera se integre al sistema nervioso y hacer una conexión vinculando las experiencias positivas sobre los recuerdos negativos para sanar estos últimos. De esta manera, al tomar conciencia, podemos modificar la estructura del cerebro, programándolo para la felicidad y no solo para la supervivencia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? El dueño de un pequeño loro llamado Bebé
decidió llevar a su mascota a las Bahamas, esto para probar un invento casero que se volvió viral en redes sociales. Y cómo no, si se trata de un mini submarino. Sí, es un recipiente transparente que cuenta con un sistema de 2 conexiones que le suministra aire fresco bajo el agua. Y bueno, la exploración del mar es uno de los pasatiempos más tranquilos que tiene este periquito. Vea las imágenes. Es momento de cerrar este espacio, pero al pendiente a través de todas nuestras plataformas digitales por lo que ocurre entre Estados Unidos e Irán en próximas horas. A nombre de todo el equipo que hace posible Objetivo Ciudadano, les damos las gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Pásenla bien.